Tonali, Teyolía e Ijiyotl. Palabras en idioma náhuatl. Para grupos náhuatl las tres describían entidades anímicas que se alojaban en el cuerpo. En muchas culturas se ha considerado que el cuerpo es un receptáculo de cosas inmateriales. Y dentro de este existen otros recipientes que cumplen funciones que van más allá de las biológicas. Dependiendo de la cultura que se trate, existen órganos más valiosos que otros. Por ejemplo, los antiguos egipcios consideraban al corazón como el principal órgano, y en cambio al cerebro lo veían como un órgano sin valor. Por ello, al corazón lo mantenían dentro de la momia, protegido con amuletos especiales, mismo que sería pesado en el juicio final. Y bueno, las culturas prehispánicas también le daban un valor muy especial al corazón, pero junto a este tenemos otros dos órganos que también cumplían funciones importantes. Ahora, antes de explicarlos, hablemos de los problemas para definirlos. La visión originaria de estos conceptos se perdió y jamás la recuperaremos, ya que Tonali, Teyolía e Ijiyotl están alterados, y no digamos solo por los españoles. Pues esta distorsión se aprecia en grupos originarios desde que ellos usan cruces y elementos cristianos dentro de sus casas y en sus celebraciones. También tenemos imágenes como estas, las cuales han dado a muchas interpretaciones, pero desde el diseño de la imagen vemos la influencia de técnicas de dibujo europeo. No se diga las crónicas del siglo XVI, que fueron escritas en idioma extranjero y por frailes, conquistadores o los llamados indígenas convertidos. Más hacia nuestra época, investigadores que definen estos conceptos lo hacen desde el punto de vista académico y no tanto vivencial. O también se estudian usando técnicas de investigación y conceptos filosóficos ajenos a estas culturas. Y claro, las palabras más comunes que usan para referirse a ellos como si fueran sinónimos son las de almas, ánimas o espíritus, palabras extranjeras igualmente. Y a estas deformaciones se le suma el problema de que tampoco entre grupos originarios hay una unificación de criterios respecto a los órganos del cuerpo donde se alojaban estas cuestiones etéreas. Pues algunos mayas nos hablan de la existencia de una dualidad principal, donde el hombre está constituido por dos materias de naturaleza distinta, una terrestre y otra divina supernatural, en donde de la tierra y sus productos deriva el componente pesado que es la persona en sí, su cuerpo, y de las deidades o naturaleza proceden las fuerzas, entidades y fluidos capaces de animar al humano. Esta visión dual nos habla de un ser inanimado, como lo podría ser un títere, pero que al entrar esos elementos inmateriales le hacen cobrar vida. Otros grupos mayas, si bien coinciden en que el corazón es uno de los órganos principales, teniendo sus palabras propias que definen lo que en europeo llamarían alma, como por ejemplo Pixán en maya yucateco, tenemos que esas almas o ánimas no solo se alojan en el corazón. Pues tzotziles creen que el alma puede estar en la punta de la lengua, el corazón, la sangre y el cuerpo entero. Los etzales refieren que el alma puede estar en el corazón y que puede abandonar el cuerpo tanto por la boca como por la coronilla. O los chontales creen que el alma se ubica tanto en el aliento como en el corazón. Por ello, varios creen que el corazón no es un elemento unitario, sino una suerte de flujo anímico capaz de difundirse por diversas partes del cuerpo, tal y como lo hace la sangre a través de las venas. Pero tratando de definir nuestro tema, empecemos con la teyolía. Yolio o teyolía provienen de yolotl, que quiere decir corazón. Y esta palabra a su vez deriva del verbo yoli, que significa vivir. Este órgano es el recipiente de la teyolía, y a la vez es el motor del cuerpo, por el que se vive, dijeran algunos. Corazón que también tiene el simbolismo de ser el centro, núcleo o semilla de la persona. Como semilla plantada en el cuerpo, es la proveedora de vitalidad, emoción, acción, movimiento, memoria y energía individual.
La teyolía planta la esencia humana, su vida, lo más importante de sus facultades mentales y su pertenencia a un grupo de parentesco. Pero, como todo tiene un principio y un fin, la teyolía dejará el cuerpo a la muerte del individuo. Sin embargo, existen teorías que hablan de la pérdida temporal de la teyolía, la cual buscaba explicar enfermedades desconocidas para ellos, como por ejemplo crisis epilépticas o volverse loco. Estas como especie de afectaciones de la teyolía. Pero la pérdida definitiva de la teyolía se da en la muerte. Por ello, al dejar el cuerpo según la causa de la muerte, irían a lugares como el Tlalocan, el Mictlán, el Cihuatlampa, etc. Finalizando con que la teyolía se le consideraba caliente en vida y fría luego de la muerte. Tonali. Al tonali se le definió como un elemento calorífico que derivaba del sol, el cual al entrar en el cuerpo, el calor era transportado por la sangre distribuyéndolo por todo el cuerpo, concentrándose en la coronilla. Esta entidad se relacionaba con los sueños, pues se consideraba que las experiencias vividas durante el sueño eran producto de las deambulaciones del tonali en el exterior del cuerpo. El tonali está íntimamente relacionado con el cómputo prehispánico, en específico con su calendario sagrado, pues este variaba en función de la influencia que el individuo ejercía con las diferentes deidades patronas del día de su nacimiento, condicionando con ello su nombre, destino y características personales. El tonali reside en la cabeza, y es el lazo con las fuerzas naturales y algunos creen que conecta a la persona con el cielo u Omeyocan. Pero a diferencia de la teyolía, creían que para entrar en el cuerpo, este es introducido en el recién nacido en un ritual, permaneciéndose alojado definitivamente en él como una de sus entidades anímicas. También existía la posibilidad de perderlo o disminuir su fuerza, pues al estar relacionado con el sol se ve ligado a la fuerza o disminución del mismo. El tonali, como dijimos en relación con el sueño, podía ausentarse temporalmente del cuerpo, al soñar o al estar en estado de ebriedad. También el tonali puede dañar a otras entidades anímicas. Y así como está localizado principalmente en la parte superior de la cabeza, también se creía que estaba en los cabellos que crecen allí. Por ello en varias ceremonias se relataba el quitar cabello a ciertas personas como forma de arrancarle su tonali. Y a diferencia de la teyolía que se iba a otro lado al morir, el tonali reposaba sobre la tierra tras la muerte, y generalmente era guardado por los familiares del difunto en una caja que contenía sus cenizas y 2 mechones de cabello. Finalmente hablemos del Ijiyotl, el cual se quedaba en el hígado. Este regulaba el vigor físico y parte de las pasiones y sentimientos. El Ijillo es fuerza de energía, pero al igual que las otras entidades, es ambivalente al ser benéfico o peligroso. Aquí, una persona virtuosa tiene un hígado limpio, y al contrario, las malas acciones ensucian esta entidad. Este formaba parte de la naturaleza del aire, de Hecatl, el cual entraba al cuerpo con el primer respiro después de nacer, siendo cortado al momento de morir. Igual que el aire, era inestable e incierto, y podía aportar enfermedades y maleficios. Su ubicación residía en el hígado, órgano de las pasiones, la envidia, la ira y la angustia. En vida del individuo podía salir del cuerpo, y podía introducirse en otros seres, como por ejemplo el viento de la noche o Yowalli-Hecatl. También se dispersaba en la superficie terrestre y podía convertirse en seres fantasmales o en enfermedades, o tomar la forma anímica de un animal convirtiéndose en un nahual. Como ven, estas 3 esencias podían adquirir aspectos positivos y negativos que podían ayudar o dañar la salud del huésped, dependiendo del proceder del hombre o incluso a causa de acciones de terceros que podían dañarlos. Como decir que un hombre tenía un corazón de piedra. O el Ijiyotl, que es aliento, pero igual palabra, la cual podía curar o cortar con el aire que sale de la boca en palabras. Pero los 3 en conjunto hacían único al ser humano.
eran atributos de la personalidad que se complementaban, los cuales regulaban características específicas, como el haber escogido nacer en una comunidad determinada, tener un carácter suave, bueno, malo, fuerte, etc., con un destino trazado en la vida como guerrero, noble, comerciante, según su tonalamatl, con posibles enfermedades, emociones benignas o malignas, que alteran ya sea el tonali, el ijiyotl o la teyolía, y pudiendo representar 3 planos como en la naturaleza, con el tonali en el cielo de la cabeza, con la teyolía en la tierra como semilla que se planta, y con el ijiyotl en el inframundo. Obviamente, al comparar con nuestra época existen cosas que no concordarían, como su creencia de que en el corazón se albergaban pensamientos y la memoria, y no en el cerebro como sabemos hoy. Pero aún así no podemos ser exigentes, pues incluso hoy desconocemos muchas cosas del cuerpo humano y cómo funcionan sus órganos. Vamos, ni siquiera hoy sabemos a ciencia cierta si tenemos un alma, y nadie sabe si existe algo después de morir o a dónde va esta en su caso. Por ello podemos ver la dificultad de conocer estos conceptos, ya que hablamos de cosas que no se pueden tocar como sería un códice o un basamento piramidal, pero que sin embargo nos habla de creencias de vida, y quizás de un sistema moralizador que buscaba que con acciones rectas de los hombres no se dañaran o alteraran estos 3 órganos receptores, y lo que contienen. Y también nos habla de que en sus creencias la muerte no era el final, habiendo algo más allá incluso antes de nacer, pues recordemos que había seres que esperaban su momento de nacer nuevamente para entrar en su nuevo cuerpo en la gestación. Por todo ello, tonali, teyolía e ijiyotl tenían funciones específicas y complementarias, mismas que al entrar en el cuerpo y sus contenedores daban vida a la carne, los músculos, la sangre y demás partes del cuerpo, creando así un ser único e irrepetible en estas tierras del Anáhuac.